Ahí se siguen sumando algunos amigos. Tenemos comentarios. Muy bien. Primera de Reyes 18:30 va a hablar de algo que estaba pasando en Israel. Esto es la evolución de la adoración en la Biblia, la evolución de la adoración en nuestra vida, cómo tiene que ir evolucionando. Dice, en Primera de Reyes 18:30, dice, entonces Elías le dijo a la gente, acérquense, y así lo hicieron. Como habían dejado en ruinas el altar del Señor, Elías lo reparó, y luego recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Fíjate esta historia. Elías estaba por oficiar una reunión de adoración. Él iba a hacer un culto, como se hacía en ese momento, ¿no? Hace un montón de miles de años, más de 2000 años atrás. Más o menos, te podría decir, casi 2100, 2300 años ya había cultos de adoración. Claro, es que no inventamos nada. Ahora, cuando Elías va a hacer eso, se da cuenta que el altar estaba destruido. Entonces le dice a la gente, acérquense, vengan ahora, porque necesitamos reparar el altar. El altar en ese momento era el lugar, era el corazón de la adoración para las personas, para el pueblo. Uno iba al altar a llevar un sacrificio. Cuando uno ve las expresiones de adoración que hoy tenemos quizás, como puede ser cantar o tocar un instrumento, o pintar, o bailar, o escribir, hay mucha gente que danza, son todas expresiones de adoración, de alabanza, de adoración, ante lo que Dios es, ante lo que Dios se reveló, ante lo que Dios es para nosotros. Entonces nos expresamos hacia Él. A través de estas prácticas exteriorizamos nuestra adoración. Y todo esto está muy bien. Y todo esto puede ir cambiando con las décadas, con los años, con las eras. Y está perfecto porque son expresiones que exteriorizan algo que uno está viviendo por dentro. Y yo no te quiero hablar de eso, porque durante muchos años se habló si se puede cantar, si se puede bailar, si se puede tocar. Había gente que no permitía tocar la batería, que no quería luces, había gente que decía no hay que levantar las manos como levantan las manos los cantantes que no conocen a Dios. En fin, había un montón de voces y yo no vengo a hablar de eso. Yo lo que te vengo a hablar es del corazón. Había en el centro de esta escena un altar. La adoración en ese momento significaba presentar un sacrificio y este altar estaba destruido. El lugar donde la gente se conectaba con Dios era el altar. La gente llevaba al altar, que normalmente era una mesa de piedra, una estructura de piedra, llevaba un sacrificio y Dios veía ese sacrificio, veía la actitud de la gente y dice que descendía el fuego y aceptaba ese sacrificio. Y esa era la adoración que había en esa época. Y cuando uno ve esto y ve que el altar estaba roto, creo que la Biblia nos está hablando que el primer punto para poder tener esta adoración genuina de corazón, acordate, no estoy hablando de lo exterior, que eso está bien y eso cada uno lo hace como quiere y como tiene su amistad y su relación con Dios, pero hay algo que es más profundo y es lo que pasa por dentro, lo que no ve aquel que está afuera. Y cuando vemos que el altar estaba destruido, lo primero que nos está diciendo la Biblia es que para tener una relación de adoración con Dios, para poder adorar a Dios, no es tan importante lo que yo hago afuera, sino cómo está el lugar de encuentro con Dios. Ese lugar donde nadie ve lo que pasa, sino solo yo. Es ese lugar donde Dios se encuentra con el hombre. Ese lugar se llama el altar. Hoy no tenemos estas mesas de piedra, hoy ya no hacemos sacrificios físicos y ahora vamos a ver un poco esa evolución, pero que el altar esté destruido nos está haciendo la pregunta de cómo está nuestro altar, de cómo estamos viviendo nuestra relación con Dios. Si tenemos un lugar de encuentro donde Dios pueda venir, donde nosotros podamos ir y tocarnos, estar en contacto, estar en amistad, estar en unión. Es tan importante preguntarnos cómo está el altar en mi vida. En esta historia, en Primera de Reyes 18:30, el altar estaba destruido, pero Elías, el profeta de Dios, empezó a restaurarlo. Y me gusta porque él toma, dice en el versículo 31, 12 piedras, una por cada tribu de los hijos de Jacob. ¿Qué quiere decir esto? Que el altar
que yo tenga no puede ser un altar público. Y vos me decís, no, pero pará, es al revés. Acá está llamando a todas las personas a que vengan. Claro, pero cuando Él pone 12 piedras, está poniendo una piedra para representar a cada persona. Esto quiere decir que cada uno de nosotros tiene un lugar en el altar. Yo no puedo adorar a través de alguien. ¿Cómo sería adorar a través de alguien? Y bueno, yo nunca tengo un tiempo de intimidad. Yo recibo un poquito cuando voy al culto, cuando veo un video, cuando escucho algo en YouTube, cuando mi líder da la célula. Es importante que aparte de todo eso, vos estés representado en el altar de Dios. Que vos tengas tu lugar. Que haya una piedra con tu nombre en el lugar de encuentro con Dios. Porque esa piedra que quizás es el corazón duro, cuando Dios viene, la ablanda. Esa piedra que quizás no puede hacer nada ni sentir nada, cuando te pones en el altar con ese corazón, Dios te encuentra y Dios te da vida. Dios te hace blando, Dios te hace sensible a su presencia. Tenés que entender que nadie puede reemplazarte en el altar. Vos tenés que tener tu altar para encontrarte con Dios. Esta es la primera verdad y es el primer punto. ¿Cómo se reconstruye un altar? Volviendo a tener tiempos con Dios, volviendo a tener momentos donde nadie te moleste, donde nadie te interrumpa. Agarrás ahí tu Biblia, pones una canción, agarrás un anotador y pasás tiempo. Pasás tiempo con la Biblia, pasás tiempo orando. Yo normalmente me gusta primero leer la Biblia y después orar. No siempre me pongo música, pero si empiezo orando, a veces se me hace más difícil, por eso primero leo. Pero hay otra gente que lee y después se pone a cantar y después se pone a orar, otra que empieza orando. Esto es de cada uno, porque cada uno tiene su lugar en el altar. No es el altar de todos, es tu altar. Y es irreemplazable tu presencia en ese lugar. Mira, lo segundo que te quiero decir, ¿por qué viene una evolución? ¿Qué es esto de la evolución? Porque luego llegó Jesús, luego vino el Maestro. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, hay 3 versículos que hoy quiero que leamos, el 21, el 23 y el 24. En Juan 4, 21, 23 y 24. Vamos desde el 20. Mira, dice, nuestros antepasados, acá estaba Jesús hablando con una mujer. Yo te dije que antes el altar lo había reconstruido Elías, pero Jesús, cuando vino a la tierra, trajo una evolución de la adoración. Si yo antes quería adorar, tenía que ir a donde había un altar. Tenía que ir a donde estuvo Elías, o tenía que ir a Betel, o tenía que ir a lugares específicos donde había altares, templos, lugares donde siempre se encontraba Dios con el pueblo. Pero Jesús vino a traer una evolución a nuestra adoración. Ya no se trata de un lugar específico, ya no se trata de que Dios solo está en un lugar, pero no está en otro. Antes, por ejemplo, para que tengas una idea, la gente iba a la iglesia a adorar y a encontrarse con Dios, pero durante toda la semana ellos vivían en sus casas y ahí no había un altar, y ahí no había encuentro. Lo que Jesús vino a traer es que el encuentro que se vivía en la iglesia, en el templo y en el altar, se viva también en la vida cotidiana, en la vida diaria. O sea que este altar en el cual yo tengo un lugar, ya no va a estar solo en la iglesia, ya no va a estar solo en la célula, ya no va a estar solo en el culto, sino que ahora lo puedo tener en mi casa. Yo puedo tener encuentros con Dios en mi casa, en mi vida cotidiana. Fíjate lo que dice Jesús hablando con esta mujer. La mujer le dice, nuestros antepasados adoraron en este monte, señalaba un monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Claro, los samaritanos que estaban peleados con los israelitas, con los judíos, ellos adoraban en un monte, ellos tenían su altar. Y los judíos adoraban en el templo que estaba en Jerusalén. Había 2 lugares distintos de adoración, donde uno se podía encontrar con Dios. Y la mujer le dice, bueno, decime vos, ¿cuál es el lugar para encontrarme con Dios? ¿Cuál es el lugar donde tengo que adorar? Y Jesús le va a contestar esta evolución. Le dice en el versículo 21, créeme mujer, que se acerca la hora que ni en ese monte, ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Y sigue en el versículo 23, pero se acerca la hora, y de hecho ya llegó,
en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Escuchá, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quiere que lo adoren, y quienes lo adoren deben hacerlo en espíritu y en verdad. Jesús trae una evolución. Le dice, mirá, ir a la iglesia o ir a otra iglesia, o ir a la célula, o ir al culto, o ver un video en YouTube, todo eso no puede ser el único lugar donde vos adores. De hecho, no es tan importante todo ese lugar si vos primero en tu intimidad, en espíritu, vos no tenés un lugar para adorar. Si vos vas a la iglesia, si vas al culto, si tenés 35 videos de YouTube guardados, si te ves todas las prédicas del mundo, si te sabes todos los temas de memoria de la banda que te gusta, de Bethel, de Hillsong, pero vos no tenés un tiempo a solas, en la intimidad, con Jesús, entonces no sirve de nada. Porque ya no es en un monte, ya no es religión, ya no hay que ir a cumplir reglas. Si vos no lo tenés, ese tiempo de intimidad, ese encuentro con Dios, eso no puede ser reemplazado por nada. Y Jesús viene a traer una evolución. No tenés que ir a ningún lado para encontrarte con Dios. Te tenés que encontrar en la intimidad. Y Él aclara, porque Dios es espíritu. Y quienes lo quieran adorar, lo tienen que hacer en espíritu. Jesús nos está moviendo la adoración desde lo público, desde lo externo, hacia lo íntimo, hacia lo interno, hacia lo privado. Me encanta este Jesús porque saca la adoración de un lugar público donde todos lo pueden ver, donde todos pueden aplaudirte, donde todos pueden decirte qué bien cantaste, cómo adorás, cómo llevas al pueblo a la presencia, y lo saca de ahí y lo mete en un lugar íntimo y te pregunta, bárbaro, sos el mejor, sos el más lindo, pero ¿cómo andás en tu honestidad? Porque es en espíritu, pero también en verdad. ¿Cómo está tu conocimiento de Dios? ¿Estás adorando a un Jesús que conoces? La verdad acá en la Biblia no está hablando de si uno miente o dice la verdad, está hablando del conocimiento que uno tiene de aquel a quien adora. ¿Cuánto conozco yo de Jesús? Me va a marcar el nivel de mi adoración. Ya no es cuántas letras sepa. Hay gente que ha adorado tanto en plataforma o guiado tanto a la presencia y no digo que esté mal, al contrario, lo hace de corazón y Dios los usa poderosamente. ¿Cuál es su riesgo? Que se terminan por ahí acostumbrando a mecánicas o a dinámicas y ya empiezan a profesionalizarse. Por eso es tan importante valorar a aquellos que adoran de verdad. Conozco un montón. En nuestro grupo tenemos, en la iglesia, en Catedral de la Fe, hay otros también que por más que pasan años y años sirviendo en esa área, uno puede ver que tienen fresco ese espíritu y verdad, que siguen conociendo a Dios en lo íntimo y después en lo público exteriorizan lo que conocen en lo íntimo. Yo no puedo exteriorizar algo que primero no vivo en la intimidad. Yo no puedo decir que Dios es bueno, que Jesús me salva, que Jesús me sana, si yo en la intimidad no tengo encuentros con ese Jesús, si a través de la palabra yo no descubro ese Jesús, si a través de la oración yo no tengo tiempos donde yo pueda decir, wow, yo no sabía que Jesús era así. Yo pensé que era de esta manera, pero no me imaginaba que era tanto. Y eso lo puedo después exteriorizar. Y es ahí cuando la verdadera adoración fluye y se puede ver. Pero primero ocurrió en lo íntimo. Jesús sacó la adoración de lo público para ponerlo en la intimidad. Y la pregunta que nos hace Jesús, mientras Elías nos preguntaba, ¿cómo está tu lugar de encuentro? Jesús nos está diciendo, tu lugar de encuentro, ponelo adentro y ahora decime, ¿cuánto conoces de Jesús para poder adorarlo? Porque aquel que quiera adorar, creo que todos queremos adorar, todos queremos tener ese contacto. Acuérdate, la adoración es contacto, es unión. La adoración es Dios en su lugar, Jesús en su lugar, y yo en mi lugar, teniendo un encuentro. Eso es la adoración. Si yo quiero tener eso, tengo que conocer a Jesús, tengo que vivirlo en la intimidad. Por eso te digo, viste que te dije, las exteriorizaciones, las expresiones, la pintura, la danza, la música, todo eso son expresiones de lo que uno vive en lo íntimo. Por eso te animo a que vivas tiempos de intimidad, para que luego puedas exteriorizar tu adoración
y salga bien pura y bendigas a otros que la ven. A mí me encanta como muchos adoran cantando, me gusta cómo pintan, descubrí algo en la pintura. Yo soy un desastre, pero veo gente que pinta y a mí me transmite lo que ellos están viviendo. Por eso por ahí cuando viene alguien que ni siquiera conoce a Dios y ejecuta una pintura, lo hace de manera magistral, pero es tan lindo destacar cómo los grandes artistas, por lo menos que a mí me tocan el corazón, tenían un contacto con Dios. Y vos me decís, pero no eran religiosos, pero no... Claro, pero cuando uno escucha música clásica como Bach, y vos decís, bueno, pero Bach, en esa época la iglesia lo que era, había velas, todos andaban así, no podían ni levantar la mano, pero porque eso era la exteriorización del momento. Pero cuando uno escucha la música que componía Bach, yo te puedo asegurar, yo he tenido tiempos de adoración escuchando a Bach. ¿Vos estás loco? Y un poco sí, pero es que lo que él exteriorizaba era algo que vivía dentro. Pasa con la pintura, pasa con el arte. Por eso necesitamos vivir tiempos de intimidad con Dios. ¿Cómo vamos ahí? Estoy mirando a todos los que están conectados. Bien, y querés conocer la última evolución. La última evolución. Me voy a tomar un mate. ¿Tomamos un mate? Ahí donde estás. Contame, ¿qué estás tomando? Ah, metí un freno de mano, ¿sabes qué? Porque me estoy quedando mal sin vos. ¿Cómo estamos los invitados? ¿Están tomando mate? ¿Estamos bien? Ahí veo manitos. Mirá quién se conectó, la partera de emprendedores. De emprendedoras, perdón. Genia, Belu. Ahí está Marilyn. Muy bien. ¿Tenés tu matecito ahí? Bien. Lo primero es tener un lugar de encuentro con Dios. Lo segundo que Jesús vino a traer es que ese lugar de encuentro no esté tanto afuera, sino que esté adentro. Y que en mi lugar interior yo tenga encuentros con Dios. Ahora lo tercero. Jesús va a tirar una clave que el apóstol Pablo luego va a terminar de explicar. Jesús dijo, Dios es espíritu. Y el que quiera adorar a Dios va a tener que hacerlo en espíritu. Ahora mirá lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12 del 1 al 2. Para los que se están anotando ahí, Romanos 12 del 1 al 2, salió el mate, sí, tenemos ahí, Romanos 12 del 1 al 2, mirá, dice Pablo, les ruego que cada uno de ustedes, de nuevo, cada uno tiene que tener su altar, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, Jesús dijo, si yo quiero adorar, bueno, de acá en adelante lo tengo que hacer en espíritu, espiritualmente. Y Pablo dice que cada uno de nosotros nos está rogando que en adoración espiritual, como dijo Jesús, escuchá, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cada uno de nosotros, en adoración espiritual, o sea, en adoración, no lo que pasa afuera, íntimamente, ofrezcamos nuestro cuerpo, o sea, nuestra humanidad, en sacrificio vivo, santo y agradable. La historia comenzó con Elías preparando un altar donde se ponía un animal y se sacrificaba y Dios aceptaba el sacrificio y venía sobre ese animal y cerraba el pacto y había un encuentro. Lo que Jesús está diciendo, ya no necesitas la piedra, ya no necesitas el animal, pero seguís necesitando que haya un sacrificio para encontrarte conmigo. Algo tiene que costar. Y Pablo nos va a aclarar, ¿saben qué cuesta? Bueno, se tienen que poner ustedes en la mesa. Ustedes tienen que ser el sacrificio vivo, santo y agradable. Y es ahí donde va a haber un encuentro con Dios. Ahora uno dice, bueno, pero todo bien, pero no me voy a sacrificar. Nadie se tiene que andar lastimando. Ya no se trata de lastimarse, acordate, es espiritual. Ya antes de que cualquiera empiece a mirar a su hermano, ¿no? Empiece ahí a buscar para sacrificar a alguno. No tenés que lastimar a nadie ni lastimarte a vos, porque ahora es espiritual. Y Pablo va a aclarar en el versículo 2, ¿cómo se hace este sacrificio de mi cuerpo? Bueno, versículo 2, no te amoldes al mundo actual, sé transformado en la renovación de tu mente, dice. Así vas a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cómo puedo yo
Adorar en espíritu y en verdad, primero conociendo, teniendo tiempos donde yo conozca a Jesús. Pero lo segundo es que haya un sacrificio, algo que a mí me cueste. ¿Y cuál es ese sacrificio? Ya no se trata de cosas físicas, se trata ahora de transformar mi mente, renovar mi vida y no amoldarme a lo que pasa alrededor. No dejarme atropellar por lo que está pasando alrededor. Que la cultura no te atropelle, que lo que está viviendo la sociedad alrededor tuyo no te arrastre a ser uno más. Uno está en la cultura, uno está en la sociedad, pero uno no es parte de manera espiritual. Jesús dijo, yo no los voy a sacar de ahí porque necesito que la transformen, pero que no te transforme ella a vos. Pablo lo que está diciendo, si vos querés tener momentos de adoración, antes de cantar, antes de pintar, antes de hacer lo que quieras hacer para exteriorizar, tenés que tener un momento de sacrificio. ¿Y cómo es este sacrificio? Dejarme ser transformado por la presencia de Dios. Cada vez que vas al altar, ¿te acordás? En esa mesa había un animal, se sacrificaba y Dios venía y aceptaba ese sacrificio. Bueno, cada vez que vos vayas a adorar en tu lugar íntimo y te pongas ahí en la mesa espiritual, el Espíritu Santo va a venir, va a aceptar tu vida y la va a transformar. ¿En qué la va a transformar? Ahí lo dice, en algo santo, en algo agradable para Dios. Por eso no importa cómo uno esté. Uno no se tiene que peinar para adorar. Uno no se tiene que poner lindo para adorar. Uno tiene que ir como está. Porque uno no es santo y agradable. El Espíritu Santo viene y te hace santo y agradable para nuestro Dios. Por eso la adoración es tan hermosa, porque te transforma. Y hoy quiero dejarte con esto, con esta oración, con este anhelo en el corazón, ser transformado en mi mente, no dejarme arrastrar por lo que está pasando. ¿Qué cosas te pueden arrastrar? Te pueden arrastrar problemas, te puede arrastrar la depresión, la falta de esperanza, te puede arrastrar los vicios, lo que se vive, las costumbres. Bueno, pero si en casa todos se tratan así, yo me voy a tratar igual. Dejarme arrastrar por una cultura que está corrupta, que está rota. Dejarme arrastrar por una sociedad que está quebrada, que es desigual. Dejarme arrastrar por el dolor, que lo único que va a traer es más dolor. En algún momento yo tengo que poner el pie y decir, yo necesito ser transformado en toda mi humanidad, en toda mi mente, en todo mi corazón. Y lo único que puede cambiarme es estar en la mesa de adoración con el Señor. Hoy Jesús te está invitando a dejar de exteriorizar tanto y empezar a vivir primero adentro, para luego exteriorizar mejor. Yo no estoy diciendo que todo lo de afuera está mal, lo vuelvo a decir porque quizás vos no lo viviste, pero hay un montón de gente que todavía se pregunta si está bien o mal saltar, danzar y eso. Yo lo que estoy diciendo es que si todo eso viene de una relación íntima con Jesús, nadie puede juzgarte, nadie puede decirte cómo exteriorizar algo que es incontenible. Porque si a mí me pica un mosquito, ¿cómo lo exteriorizo? Me rasco, es algo chiquito. Ahora, cuando yo me encuentro con el Dios creador del universo, con el que no tiene ni principio ni fin, pero le dio principio y fin a todas las cosas, con aquel que midió los mares con su mano, aquel que con su palabra de la nada hizo todo, aquel que primero ordenó que exista la luz y después creó al sol, que es la fuente de la luz. Cuando yo me encuentro con esa inmensidad incontrolable, ¿cómo puedo llegar a exteriorizarlo? Y qué sé yo, por ahí me da saltar, por ahí me da cantar, por ahí me da rapear, por ahí me doy 3 saltos en el aire. Yo no sé qué va a salir de eso. Por eso nadie puede juzgar a aquel que exterioriza lo que vive con Jesús en el interior. Por eso te animo tanto a que muevas ese altar de lo público a lo íntimo, que puedas ponerte tiempos para buscar a Jesús, porque en la intimidad, como dice Pablo, cada vez que vos te pongas ahí en el altar, vas a poder ser transformada, vas a poder ser transformado. Transformado en tus formas de ser, en tu forma de pensar.
Cada vez que vayas al altar tenés que saber que algo va a ser sacrificado, que algo va a quedar en ese lugar, que algo no puede salir como entró. Si yo llevo mi manera de ser, bueno, lo que espero es que Jesús me transforme y no sacarla igual que como entró. Si yo entro con malas contestaciones, bueno, espero que eso se quede ahí, no me lo quiero llevar de vuelta. Si yo entro con mal carácter, lo que voy a tratar de hacer es que ese mal carácter quede en el altar. No me lo trato de llevar. Si yo no puedo perdonar a alguien porque me lastimó, porque me hirió, y ya no sé cómo hacer, y lo llevo al altar de Dios, yo cuando salgo de ahí no puedo agarrar la falta de perdón y llevármela de vuelta para seguir haciendo la guerra. Cada vez que voy con Dios, yo me vuelvo mejor. Cada vez que voy con Dios, cambio dolor por paz, cambio angustia por esperanza. Cada vez que yo me encuentro con Jesús, me está transformando mi manera de pensar y de ver. Y hasta me voy a dar cuenta que todo lo que me pasa es bueno, es perfecto, porque Dios me va a dar un gran final para mi vida. Lo dice ahí, porque si sos transformado vas a poder comprobar que Dios es bueno y que quiere lo mejor para vos. Por eso te animo, momentos íntimos. No importa lo que todos vean, no importa que seas un cantante, un adorador, que seas un artista, que ministres a otros, eso está perfecto, pero no descuides nunca lo que Jesús vino a evolucionar. Traer el altar desde afuera hacia lo íntimo y adorarlo siendo transformado. Que haya sacrificios. Así que te dejo con esto. Que vos puedas meter ese tiempo de intimidad en tu corazón y que puedas tener 5, 10 minutos primero. Quizás después lo podés ampliar a 20 y así empezar a tener encuentros con Jesús. Y esos encuentros, capitalizalos. Llevá lo que no querés de vos. Llevá lo que querés cambiar. Llevá lo que querés transformar de vos y que nunca podés. Y vas a ver que el Espíritu Santo lo puede cambiar por completo. Bien, ¿cómo estamos? Veo que se siguieron sumando. Ahí tenemos amigos. Uy, está Jessy, está Moy, Anto, está Diana, mi madre. Ale, ¿cómo anda eso? Bueno, quiero dejarlos con esto. Quiero orar también para que todos los que no están pudiendo tener estos tiempos, o todos los que quieren entrar más en profundidad con estos tiempos, de conocer a Jesús, puedan experimentarlo. No es que mi oración pueda hacer algo, es que si todos queremos decirle a Jesús, queremos conocerte más, queremos encontrarte más, yo te puedo asegurar que Él, que es el primer interesado en encontrarse con vos, va a venir a ayudarte. Él va a venir a encontrarte. Así que bueno, me gustaría orar. ¿Qué te parece? ¿Vamos a orar? Vamos a pedirle al Espíritu Santo que podamos tener estos tiempos de intimidad. Padre, yo te doy gracias. Gracias, Espíritu Santo, por toda esta evolución en la adoración. La adoración que es encontrarnos con Jesús, encontrarnos con tu presencia. Antes la única manera era traer un sacrificio externo, público. Pero Señor, hoy trajiste una evolución tan grande a la adoración, a este momento de encuentro. Lo sacaste de afuera, de lo público, y lo metiste en lo privado. Por eso yo quiero pedirte, Señor, que nos ayudes a restaurar el lugar de encuentro. Ya no es un lugar físico, ya no es la iglesia, menos ahora en pandemia, ya no es la célula. Esos son momentos y lugares donde juntos adoramos, juntos buscamos. Pero la evolución pone al altar adentro, en lo íntimo, en lo privado, en lo personal. Por eso yo te pido, Espíritu Santo, que en este tiempo podamos reconstruir ese tiempo de encuentro con Jesús en nuestro interior. Como dijo Jesús, aquellos que quieran adorar a Dios tienen que hacerlo en espíritu y en verdad. Tienen que conocer a quien están adorando. Por eso yo te pido, Jesús, yo sé que acá me están viendo y que nos van a ver, personas que te conocen, pero que quizás han olvidado lo que era ser tu amigo, que quizás se han alejado y hoy te extrañan y no saben cómo volver, Jesús. Yo te pido que los vayas a buscar. Yo sé que acá me está viendo gente que hace tiempo eran amigos con vos, Jesús, pero que ahora no saben cómo volver a hablarte y mirarte a la cara, porque tienen miedo, tienen vergüenza. El altar está destruido por distintos errores, equivocaciones, pero hoy quieren volver a encontrarse con vos. No con la iglesia, no
multitud, con el público. Quieren tener un encuentro con vos, Jesús. Yo sé que no te podés resistir a eso. Por eso hoy te pido que a través de tu Espíritu puedas visitar las casas y los corazones de cada uno, Señor. Tocalos ahora, Espíritu Santo. Que puedan restablecer ese altar. Señor, que en ese altar, que quizás estaba olvidado y abandonado, y no se animaban a volver a tener esos tiempos, hoy puedan sentir que vos los estás llamando. Dios hoy te está llamando a poder reconstruir ese altar, a poder reconstruir ese lugar de encuentro con Jesús. Es Él el que te está dando las claves. Ya no se trata de algo público, ya no se trata de tener una iglesia o un culto o un altar donde todos llaman y pasan adelante. Se trata de algo íntimo, para que después puedas exteriorizar tu alabanza, tu adoración, tu arte, todo lo que Dios te da cuando adorás, que pintás o cantás o escribís. Todo eso va a ser el resultado de lo íntimo que pasa en el corazón. Jesús, te pido, encuéntranos en lo íntimo. Pido que cuando oren, yo siento que Dios está pidiendo una oportunidad, que le des una oportunidad, unos minutos, que ahí donde estás, cierres los ojos, puedas tomarte un tiempo, poner pausa en todo lo que pasa alrededor tuyo y puedas hacer una oración simple, decirle: Jesús, quiero encontrarme con vos, quiero encontrarme con la persona de Jesús, quiero conocerte más, ya no quiero adorar tanto en público, ya no quiero tener una religión, quiero tener un momento de intimidad, que nadie sepa lo que vos y yo vivimos, Jesús, quiero tener una amistad privada. Yo siento que Dios te está pidiendo una oportunidad, porque Él quiere encontrarse con vos. Pará todo, poné pausa, tomate un momento donde nadie te moleste y haz una oración con Jesús. Vas a ver que ese altar que vos no podés reconstruir. Yo sé que quizás hay gente que se ha equivocado, que ha caminado mucho y se ha alejado mucho y siente que ya es imposible tener una amistad con Jesús. Pero déjame decirte que Jesús es especialista en ir a buscarlos a todos. A esta mujer que le dijo: ya no tenés que adorar en otro lado, sino que ahora va a ser íntimo. Él la fue a buscar a ella. Y yo quiero decirte que Jesús va a ir a buscarte. No hay nada que Él no pueda cambiar, no hay nada que no pueda restaurar, no hay error tuyo que Él no pueda revertir, no hay nada que Él no pueda traer de nuevo a vida. Y esa amistad que vos tenés y querías tener con Jesús, Él la puede volver a restaurar. Dale una oportunidad, Dios. Dale una oportunidad, Jesús. Yo pido, Señor, por todos los que están cansados de vivir una vida pública, una vida externa, una vida exterior con vos, que quizás ministran a otros, llevan la palabra a otros, sirven en su iglesia y quizás se terminan acostumbrando y termina siendo una carga. Y esta vida pública ya no la pueden separar de la vida privada y ya su relación con Dios pasa por lo público y pasa por lo que todos ven y están cansados porque te aman y anhelan tener un tiempo íntimo. Señor, anhelan tener un tiempo retraídos con vos. Yo pido, Espíritu Santo, que en este tiempo, en esta semana, puedan experimentar una división de la vida pública y la vida íntima espiritual. Que no todo pase por lo que los hombres ven, sino que ahora haya una intimidad tan fuerte, que la intimidad gobierne lo público, que lo íntimo y lo privado gobierne lo público y lo exterior. Que todo lo que pase en el interior, Dios te está sacando cargas, Dios viene con nueva palabra, Dios viene a traerte nuevos pensamientos, viene a renovarte la mente. Cada vez que vayas al altar, cada vez que tengas tu tiempo de oración, Él va a traer una renovación en tu mente, en tu corazón. Ya no vas a estar cansado, hasta te va a renovar la manera en que servís. Porque hay una evolución que Dios quiere traer en la adoración. La adoración es la que abre la puerta a la revelación del Cordero. La adoración es la que abre la puerta a la realidad del cielo. Padre, yo pido que esta adoración que estamos hablando pueda ser la puerta para que veamos, para que entendamos mejor al Cordero de Dios, a lo que pasa en el cielo. Señor, como en Apocalipsis, a través de la adoración, el Cordero se pone en pie y se muestra. Así, Señor, nosotros podamos tener una revelación más certera de Jesús, que podamos comprender más a Jesús, que podamos conocerlo más.
Padre, yo te doy gracias, Señor, y te pido que en esta semana te presentes en cada altar, en mi altar, en el de cada uno que hoy nos ve y nos va a ver, y que podamos tener un tiempito con vos, sin nadie, sin que nadie nos interrumpa, conocer tu carácter, conocer tu sentido del humor, conocer tus pensamientos, conocer tu justicia, conocerte, Jesús. Gracias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Daba para seguir, ¿no? Daba para seguir orando. Mira, ahí se me unió Silvi Sánchez. Yo te ponía el ejemplo, ¿no? Gente que hace años que adora. Hace años que ministra en público. No voy a hablar bien de Silvi porque está Silvi, porque se lo digo siempre, pero ella, su marido y tantos otros que tenemos el privilegio con Dai de conocer, que por más que pasan años, nunca es mecánico, porque viven una vida íntima con Jesús, que luego exteriorizan. Y yo te digo, yo sé que para tu vida viene eso. Y mientras orábamos, todos los que estén cansados, todos los que se la pasan ministrando, gracias por el esfuerzo, gracias por bendecir a la iglesia, gracias por hablar de Dios en todos lados, pero esa no es tu vida espiritual, esa no es, no te conformás con eso, eso no es lo que te tocó, ¿sí? No te acostumbres a eso, porque esta semana yo sé que Dios te va a visitar con tanto poder y tanta presencia, que va a invertir las cosas y todo lo que vivas en lo privado va a gobernar y a manejar lo que hagas en público. Así que bueno, quería dejarte eso.